Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del canal. Hoy empezamos por esta foto. Una foto que vienen señalados muchos yacimientos que hay en las profundidades marinas, en el Mediterráneo, en el Mar Negro y en el Caspio. Supongo que habrá también, aunque no se ven en la fotografía. La verdad es que hay muchos detalles que no he encontrado que referidos a ellos en mi investigación, los cuales yo creo que sí he encontrado. No sé si se habrán escuchado el audiolibro de Platón, el que puse en el vídeo anterior, en el enlace. Pone exactamente que la ciudad del Ática sufrió inundaciones durante siglos. Es un dato muy relevante y a tener en cuenta, aunque nos creamos y sigamos creyendo, y muchos lo creerán, que todo lo que hay escrito en el escrito de Platón es simplemente pues un mito. Yo espero demostrar con pruebas fehacientes de que no es así. La verdad, viendo esto, busqué referencias de lo que yo he encontrado pues en las costas de Cataluña y en muchos sitios más en el fondo marino. Hoy vamos a ir exactamente pues a el sitio donde el otro día lo dejamos, y empezando como siempre por las Islas Afortunadas, el archipiélago canario. Y vamos exactamente a donde lo dejamos la última vez, que fue aquí, en la costa del Levante almeriense. Justo, pues en este camino serpenteante que yo les decía, que les habrá creado pues muchas dudas, ¿no? Y yo espero despejarlas. Cuando llegue su momento todos lo veremos perfectamente. Si en el mismo sitio seguimos más hacia arriba, podemos ver toda esta formación que hay aquí. Este es el contorno que les estoy marcando, junto con esta recta que hay aquí. Pues bien, toda esta superficie a mí desde el principio me dieron que pensar, al igual que esta ladera de aquí, que se ve pues precisamente aquí. Podemos ver como unos bancales de agricultura. Aquí, aquí, y aquí también se observan, en este lado de aquí. Yo no puedo asegurar que sean bancales de agricultura, pero me resultaron extraños. Se ven perfectamente además. Y seguí observando todas estas formaciones como megalitos, piedras talladas en roca. Yo me imaginaba ya eso en 3D. Pero para no pensar que estaba alucinando, seguí buscando. Primero, cerca de la costa de Cataluña, y observé que estaban aquí lo que yo llamaba granos de arroz, que ya tenía casi la certeza de que eran columnas o estatuas muy grandes o megalitos tallados que formaban construcciones, que por la acción del agua del tsunami pues están todas pues dispersadas por el terreno. Aquí en todas estas laderas vemos siempre el mismo patrón. Aquí incluso podemos ver hasta como 3 escalones. Totalmente se los delimito, que a mí me parece que no son naturales, ¿no? Ni ese ni este. A mí me parece que no son naturales. Pero como no tengo unas gafas y unas botellas, pues, y no me puedo sumergir, pues no puedo decirlo claramente. Seguí buscando y me pareció ver incluso aquí pues hasta esta huella de algún tipo
de cimiento porque es que es totalmente rectangular. Pero vuelvo a lo mismo, demasiado lodo encima, no podía decir nada. Seguía viendo el mismo patrón por todos lados, como pueden observar aquí. Y seguí buscando. Aquí ya me pareció incluso hasta ver los mismos caminos que decía anteriormente en la costa levantina almeriense, que suben pues las laderas de las montañas hacia la costa actual. Pero seguí buscando porque no me fiaba de mi instinto todavía. Me encontré otra vez aquí esta formación de granos de arroz, vamos a llamarlas así, pero lo curioso es que ya me parecía ver aquí formas con ángulos rectos. Totalmente, ¿no? Formaciones que en la naturaleza es muy difícil verlas. Y con los granos de arroz al lado me hacían pensar que era algún tipo de construcciones. Alejé la vista y me empecé a fijar en estos muros de aquí. Yo ya los llamo muros porque sé lo que son, ¿eh? Ahora se los comento lo que son. Espero que se hayan escuchado el audiolibro de Platón y Critias sobre la Atlántida y la ciudad de Lática, y habrán escuchado que sufrió, vuelvo a repetir, inundaciones durante siglos. ¿Qué se imaginan que es esto? Que estoy remarcando aquí incesantemente con el programa del Google Earth, que llega hasta la parte más elevada. Aquí podemos ver otro, como si el primero hubiese reventado y hubiesen tenido que hacer un segundo, ¿verdad? Pues me dio que pensar, porque en los escritos de Solón, como decía eso de las pequeñas inundaciones, me puse a seguir este muro que yo creía al principio que no era natural. Me puse a seguirlo por aquí y me di cuenta de otra cosa, que a partir de aquí sale otro pequeño muro por aquí arriba, que está medio difuminado como siempre por las corrientes marinas. A lo mejor fue un intento de contención antes de la fabricación del otro. Pero si se fijan, si seguimos este de aquí, fue el primer intento fallido, porque se ve que está con mucho lodo encima, que sigue por aquí, se aprecia todavía su carrera, por decirlo de alguna manera, y viene hasta aquí, me parece ver. Fue el primer intento que supongo que se habría roto y habría entrado pues de las inundaciones mucha agua y tuvieron que hacer el siguiente muro, que es este que vemos aquí, el que ya remarqué antes. Y si se fijan, primero aquí hay, se los voy a remarcar, voy a hacer directo aquí, si se fijan, hay caminos y una edificación, con mucho lodo encima, pero es una edificación. El camino superior, este de aquí, fíjense a dónde nos lleva, para que ustedes empiecen a ver que en realidad son caminos. Y llegamos a esta plataforma de aquí arriba, llegamos a la plataforma esta de aquí arriba, que se las enseñé en una fotografía,
y vemos una cosa muy curiosa, que es esta forma aquí totalmente recta y después media circunferencia exacta encima. Esto tampoco es muy natural por lo que tiene al lado, ¿no? Que son todo, pues como pueden ver aquí, ángulos rectos y muros rectos. Ahí y atrás. Si pueden ver lo que le decía otra vez de los caminos, si salimos de esta explanada y seguimos este camino, siempre nos llevan a sitios curiosos, a no ser que se vea nítidamente lo que hay, porque muchas veces suele suceder eso, que nos lleva a un sitio que se ve nítidamente lo que hay. Aquí lo que vuelvo a repetir es que nos encontramos con el mismo patrón de granos de arroz por todos lados, por todas las laderas. Yo pienso que esto son antiguas construcciones bajo lodo, ¿no? Estos granitos de arroz que se ven por todos sitios. Pero claro, vuelvo a repetir que hay que ponerse las aletas, las gafas y las botellas para saberlo ciertamente. Encontramos, pues ya no sé ni dónde estoy, ya casi saliendo de la península. Pues no, vamos a ir, después de haberles enseñado ese muro, les voy a enseñar otra cosa, pero por esta ladera de aquí, que me encontré al principio, pues este patrón otra vez en el mismo, igual como de algo escalonado, edificado, siempre por la misma ladera, ¿no? Y ahora entramos en esta llanura de aquí y vemos este patrón, que no me atrevo a decir lo que es, pero vemos que es un patrón totalmente de líneas paralelas y con una superficie tan extensa que sería increíble que fuera una ciudad bajo lodo marino, ¿no? Pero bueno, lo dejé ahí y seguí buscando por la misma ladera y encontré al principio de todo esta de aquí. Estamos en esa ladera, se la señalaba y me alejé para eso. Esta curiosidad de aquí que parece, no lo voy a decir ciertamente, pero parece como una puerta excavada en la roca, ¿no? Pero bueno, como no estaba seguro, seguí buscando por la misma zona y me encontré con el mismo patrón por todos lados. Por todas las laderas es el mismo patrón y aquí observamos incluso hasta esta curiosidad de aquí, que a mí me pareció significativa, ¿no? Pero como seguía sin ver nada claro, pues entonces seguí buscando, porque sinceramente todo esto, pues como no se ve nada claro, no puedes acertar en ninguna información que puedas dar. Pero seguía viendo el mismo patrón por todo este lado. Aquí podemos ver también que son líneas rectas y ángulos que en la naturaleza son muy difíciles, y menos en una ladera como sería esta. Para mí que es otro camino muy enrevesado, pero es otro camino que nos lleva desde la parte más baja, desde el valle, hasta la parte alta de la costa actual. De todas maneras, fíjense ustedes, seguí buscando, porque es que ya nos estamos acercando, por eso me alejé un poquito, y encontré esta bestialidad de aquí, que como pueden ver ustedes, lo pongo orientado hacia el norte, es una fortificación tan grande, tan grande que fíjense ustedes lo que mide. Desde pared hasta pared, la friolera de 18,15 kilómetros. Y de altura, bueno, altura por decirlo de alguna manera, porque es el otro lado, exactamente 16 kilómetros 50.
bastante grande, ¿no? Fíjense que aquí digo fortificación porque aquí hay lo que se llamaba antes pues una jaula de, supongo yo, lo voy a decir con mis palabras, una jaula de visitas, porque si ustedes se fijan, esto sería una torre defensiva, pero ¿por qué? Porque si se fijan, este muro de aquí es la entrada a la fortificación, entonces obligatoriamente tienen que pasar por esa torre defensiva. Un buen ingenio de defensa, la verdad. Aquí me fijé en muchas cosas, por ejemplo, en esto que no se ve muy claro, como que sale un muro desde aquí hasta aquí y venía aquí. Y pueden ver que vuelve aquí y vuelve a salir en otra línea recta para acá. Me pareció curioso y me fijé en este dato de aquí. Que mide pues 1,5 kilómetros. Es que son dimensiones exageradas. Acuérdense que les dije que son civilizaciones megalíticas. Ya pueden ver que las medidas son exageradas, bastante exageradas. Esto ya lo han descubierto. Es una de las cosas que ya está descubierto, no lo voy a decir que no. Pero no sé si esto está descubierto. Esta alineación que viene hacia el este, hacia esta ladera de las profundidades marinas de aquí, y me fijé en este dato curioso, en esta recta de aquí y en la paralela que va hacia el este, en la de debajo, que es esta. Bueno, y por hoy vamos a terminar este vídeo con una situación que tenemos, pues supongo que frente a las costas de Andorra y del sur de Francia, que es justo aquí encima, justo encima de la construcción que les decía que era una construcción. Seguí una recta que había por aquí y me llevó a esta alineación de roca, que se las remarco la distancia porque es alucinante. Exactamente son 67,53 kilómetros de alineación de rocas equidistantes, lo cual hace pensar que son columnas y no rocas. Aquí vemos que hay otra alineación de columnas que también es bastante larga, son 35,16 kilómetros de largo, y vemos que una alineación que viene hacia el este, más hacia afuera de la costa, que nos lleva, al igual que aquí arriba, también vemos que hay alineaciones perpendiculares a las anteriores de rocas o columnas. Yo sigo en la mía porque pienso que son tantas y tan repetitivas que está claro lo que son, que llegué a este punto de aquí. Vamos a aumentar la imagen para no perderlo, a esta curiosidad de aquí. Fíjense qué muro, porque está claro lo que es, se los voy a señalizar y después alejamos la vista y me dicen ustedes pues lo que he remarcado, a ver qué curiosidad es esta, porque a mí me hace pensar, pues está claro que en muros de una ciudad o en muros defensivos de una ciudad, como pueden observar, aquí incluso se ve hasta aquí y hasta aquí, y alejo para que ustedes vean lo que es, y mide exactamente 48,33 kilómetros. Y claro, siempre vuelvo a repetir lo mismo que ya repetí
en un vídeo anterior, que los muros defensivos siempre tienen que guardar ciudades y sitios habitados, si no, ¿para qué se hacen, no? Pues es una curiosidad con la que vamos a dejar el vídeo por hoy, enseñándoles todo lo que guarda ese muro defensivo, que como ustedes ven es el patrón repetitivo que yo les digo, que son pues sitios que en el pasado estuvieron habitados. Por lo tanto, como están en unas laderas de roca, supongo yo que muchos están tallados en la misma roca. Pues bueno, hasta el próximo vídeo y que tengan buen día.